Y en este punto de la mañana vamos ya a hablarles de seguridad en Internet, de los riesgos a los que nos exponemos todos en la red, pero sobre todo los más jóvenes, los menores. Raquel Toste, buenos días. Los menores, de hecho, son los más expuestos que están, ¿verdad? Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, porque nuestro comportamiento en Internet hasta ahora solíamos tender a diferenciarlo cuando era en la vida real y cuando era en Internet, pero los expertos avisan. Los nativos digitales, los que han nacido ya con las nuevas tecnologías, no hacen ningún tipo de diferenciación y su comportamiento es igual en la red que fuera de la red, con lo cual no solo hay que avisarles y formarles en los riesgos que corren, sino también a sus padres. Según los expertos, es vital que los padres conozcan el mundo en el que se mueven sus hijos, porque las herramientas que habíamos usado hasta ahora puede que ya no sirvan. Por ejemplo, el control parental, mediante palabras clave podríamos poner para que nuestros hijos no entraran en diferentes páginas, por ejemplo, de sexo explícito o de violencia, pues con palabras clave evitábamos que entraran, pero esa herramienta no sirve para nada, por ejemplo, en las redes sociales, y son las redes sociales, las que más ciberdelitos están registrando últimamente entre menores. Justamente de esos ciberdelitos queríamos hablar, Raquel. ¿Cuál es el más recurrente que se produce entre los menores? Cuéntanos. Sí, bueno, ahora los expertos que ya estarán contigo en la mesa nos explicarán cada uno, pero son tres básicamente los que más se cometen: el sexting, que es el intercambio y difusión de fotografías entre menores, generalmente de contenido erótico; el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un adolescente o con un perfil falso para también acosar sexualmente al menor; pero el que más denuncias entre menores recibe es el típico acoso escolar llevado a Internet, que sería el ciberbullying. Este es el que más denuncias recoge. Según la Fiscalía, son pues en cada provincia al año casos graves entre 9 y 10, digamos unos 20 casos graves en toda Canarias. Nosotros en el vídeo vamos a escuchar a una madre que su hija sufrió ciberbullying, pero también le dieron una paliza que luego subieron a Internet, casos muy graves, y según la Fiscalía hay que estar atentos porque se piden indemnizaciones que pagarán los padres o tutores legales de más de 20.000 euros. Así que yo creo que lo mejor es que veamos el vídeo y luego que, por supuesto, los expertos que ya te acompañan nos resuelvan todas las dudas. Tiren beso. No existen fronteras entre el mundo digital y el mundo real. El espectro que abarca el uso de la tecnología se ha introducido en nuestra forma de comunicarnos y de comportarnos en sociedad. Ante esto es necesario formar e informar lo antes posible. Nuestras charlas empiezan a partir de quinto y sexto de primaria y les explicamos el grooming, que es el acoso que ejerce un adulto sobre un menor mediante engaño, el clásico pederasta, y las maneras de engañarlos. Hablamos también del bullying y el ciberbullying, el acoso escolar. Puede ser injurias, que es insultar; calumnias, inventar una mentira de un compañero con el objetivo de perjudicarle y a sabiendas de su falsedad; pueden ser amenazas; sexting, del intercambio de fotografías entre menores, y ninguno está exento de ser víctima de un delito, pero también les informamos para que no se conviertan en autores de delito. ¿Cuántos de aquí disponen de un teléfono móvil? Vale, vas en la mano. ¿Cuántos de aquí tienen un perfil en una red social? Facebook. Me llegó un correo de una niña del cole que yo no conocía. Y me puso: hola, ¿quieres ser mi amiga? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué edad tienes? Todo. Aparecía su foto. Nunca había visto a esa niña en el cole. Yo la bloqueé. Al abrir puertas también entra más peligro. Me llegó un mensaje como diciéndome: hola, envíale todo esto a tus contactos. Ese mismo mensaje me dijeron, pero yo lo que hice fue bloquearla. Y se lo conté a mis padres y mis padres me dijeron que la dejara y que ya ellos se encargarían de hacer lo que ellos tuvieran que hacer. Aunque el control parental es un buen cortafuego para evitar mediante palabras clave que los menores tengan acceso a páginas violentas o para adultos, a la hora de usar redes sociales no es efectivo. De ahí que los padres deban conocer de primera mano el mundo en el que se mueven sus hijos. Son nativos digitales, han nacido con las nuevas tecnologías y ahora a nosotros como padres y madres nos toca adaptarnos. No pasa nada, nos podemos sentar con ellos y hacerlos partícipes, que nos expliquen, y así generamos ese clima de confianza y nos informan ellos mismos. Recuerden que facilitarle a sus hijos un ordenador, un móvil o una tablet sin control es como darle un arma cargada. ¿Se disparará o no? Mi hija de 10 años tiene móvil
lo usa bajo mi consentimiento y a lo mejor media hora al día. Cuando hay clase no lo puede utilizar, se lo tengo siempre yo guardado. Intento controlar todo lo que entra, le pongo controles parentales, pero sí reconozco que es un mundo que no tiene fondo. Como madre ya voy teniendo un poquito más de control, porque mis hijos ya están un poquito más granditos y no me ha quedado otra que estar un poquito atenta. También soy profe del cole y nosotros tenemos prohibido la utilización de los teléfonos en recreos y en patios. Te dan casos, pero no son muchos y nosotros el control que podemos hacer es con la conexión familia-escuela, es lo más importante. Nuestro modo de vida es tecnológico en sí mismo. Internet ha pasado de ser una herramienta más a convertirse en un objeto tan cotidiano y disponible como un televisor. Niños que tienen en las manos que pueden conectar, casi todos ya. Estamos hablando ya incluso de Nintendo, de videojuegos, la Play, dejando al lado ya tablet, smartphone, incluso estos portátiles, tener portátiles, ¿no? O sea, es como intentar poner barreras al mar. Hay que poner horarios, eso sí me parece totalmente correcto. Cuando estamos hablando de ciberacoso digital, siempre son de entornos cercanos. Eso es muy importante. No hay un ciberacoso global, ni de distancias muy largas. Dentro de los delitos cometidos entre menores por Internet, el bullying es el que más denuncias registra cada año y aunque algunos casos pueden solventarse a tiempo, otros derivan en trágicos sucesos. 3 chicos y 3 chicas. Las 3 chicas le pegaban y uno de ellos grababa y los otros pues le insultaban y pégale, pégale, pégale. No se podía escapar. Volvía otra vez a correr, pero volvieron a cogerla, volvieron a darle otro. Entonces ya, debajo del puente, me la tiraron y gracias a Dios el camión paró. Porque si no, mi niña no estaría aquí. Lo peor es que el que grabó la pelea, o sea, lo que son los 3 chicos, empezaron este año en el instituto. ¿Dónde está mi hija? A través del Instagram. Fue una pasada. Insultos no se podían ni leer. Incluso yo le quité el Instagram a mi hija, le quité el Facebook, le quitamos todo. Mi hija solo se quedó con el WhatsApp familiar. En YouTube hemos denunciado como unas 7 u 8 veces. Vuelven otra vez a poner. Según la Fiscalía de Menores, se recogen entre 15 y 20 casos de gravedad al año en ambas provincias. La ley nos faculta para pedir una medida de hasta 2 años, por ejemplo, de convivencia en grupo educativo o bien libertad vigilada para este tipo de delitos. Cuando se trata de delitos, como le digo, que son bullying en sentido estricto, un delito contra la integridad moral, que implica coacciones, vejaciones, en muchos supuestos, especialmente de este tipo, se suelen solicitar medidas como la de prohibición de comunicación o medidas de alejamiento. Pero además están bajo la tutela de potestad de sus representantes legales. Son estos, bien los padres o los tutores, los que van a asumir las responsabilidades civiles por los daños y perjuicios que se causen. Podemos hablar de miles de euros, es decir, se han pedido en esta fiscalía responsabilidades civiles de hasta 20.000 euros por distintos conceptos. Un nuevo modelo social y no solo comunicativo, una nueva estructura que según algunos expertos nos llevará. Es una sociedad hiperconectada y una sociedad que no se comunica. El encontrar que nuestro grado de expresión son 149 caracteres nos lleva a un pensamiento totalmente limitado. Vamos a encontrarnos en una tensión y esa tensión es una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más preparada, pero emocionalmente cada vez más carente. Atendiendo a esta premisa, es vital que los adultos conozcan los riesgos y fomenten el pensamiento crítico y afectivo en sus hijos para preservar así su seguridad digital. Nos quedamos con esa última frase del trabajo de Raquel Pérez, fomentar el pensamiento crítico, Raquel Toste, queríamos decir, el reportaje de Raquel Toste, fomentar el pensamiento crítico y afectivo, Estíbaliz, entre los más jóvenes para que sepan cómo manejar estas tecnologías y saber lo que tienen que hacer. Y que los adultos también conozcan los riesgos de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de este asunto esta mañana con Pedro Báez, que es manager de Sidecan, del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Canarias. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ya saludamos antes de la sala de invitados a Malú Tabraue, el Haber, que es psicóloga educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Malú, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, estábamos hablando de la importancia de la educación. Aquí es educar, educar y educar. Malú, no nos queda otra y sobre todo, como decíamos antes, el adulto tiene que conocer los riesgos también de las nuevas tecnologías. Vemos cómo incluso a través de charlas se acercan a los padres, pero igual tampoco muchos padres acuden a ese tipo de charlas. No, los padres realmente suelen delegar, o muchos padres, vamos a no generalizar, suelen delegar también en los colegios son los que tienen que ocuparse, los colegios para eso están en el colegio, y quien tiene la responsabilidad del niño, de la educación en todos los ámbitos,
somos los padres, no los profesores. Los profesores pueden ayudar en hacer algún taller, en aumentar la información que ya viene desde casa, no empezar en el colegio, ¿no? Claro, lo que hay que también disminuir es esa brecha, que yo no sé si sigue existiendo, Pedro, esa brecha entre padres e hijos para saber exactamente dónde se están moviendo sus hijos, porque los padres pueden tener un móvil, pero no saber exactamente la cantidad de relaciones e información que va a través del móvil de sus hijos, ¿no? Claro, la brecha sigue existiendo en la medida que también cada vez hay padres que tienen los hijos cada vez más tarde, con lo cual la diferencia de generación existe. Pero efectivamente... A ver, el tema también es que se consciente de que el dispositivo móvil parece que es ahora el rey que hay que controlar. Lo era hace 5 o 6 años el ordenador y había que ponerlo en un sitio visible para que todo el mundo lo viera. Ahora pasó a ser el móvil, pero hay que ser conscientes de que los niños tienen muchísimas más posibilidades de conexión más allá solo del simple móvil. Con lo cual, intentar controlar un dispositivo cuando tienes después 5 o 6 más es bastante difícil. Sí, porque igual centramos la mirada, como dices Pedro, en el móvil, pero igual a través de una videoconsola también pueden ocurrir otro tipo de conexiones que nos deberían poner en alerta, ¿no? Y efectivamente, y si no es nuestro móvil, también es el móvil del de al lado, el del amigo, el que te lo puede prestar. Puedes ir a una biblioteca pública y poder estar conectado, puedes ir a cualquier espacio público y poder estar conectado con un ordenador y poder conectar, porque la mayoría de esos servicios, porque además la mayoría de las posibilidades de comunicación que existen son servicios, con lo cual solo necesito un usuario y una contraseña para poder acceder y ya estoy dentro, no necesito un dispositivo físico que es el que me va a hacer la comunicación. Por lo tanto hay muchísimas conexiones. La cuestión es que a los niños se les enseña, por ejemplo, educación vial, saber cómo manejarse en una carretera, se les enseña otro determinado tipo de herramientas y manejarse en las redes sociales sería fundamental. Ya lo estamos viendo en un colegio en las islas que se hacía, la Policía Nacional da muchas charlas. Esto es fundamental para saber qué se pueden encontrar. Claro, por eso insisto en el tema de desde casa, ¿no? Que el padre tiene que, o los padres tienen que orientar, tienen que asesorar, tienen que acompañar, tienen que supervisar, pero desde chiquititos, no desde el momento en el que, pues ahora a los 13 años, a los 14 años, a los 12, dependiendo ya de cuando, que cada vez es antes, ¿no? Cuando el niño accede a un móvil o a una red social, que también cada vez es antes, ¿no? Sabiendo que la edad permitida es los 14 años, ¿no? Pero desde antes ya están los niños en las redes sociales. Entonces, de ahí la importancia que tiene que el padre desde chiquitito, igual que cuando el niño que sepa caminar no va solo al colegio cuando es pequeñito, va con el padre o la madre, le dice ve por aquí, cuidado el paso de peatones, el semáforo, le va dando una serie de pautas para que el niño cuando ya vaya solo ya sepa por dónde debe ir, ¿no? Entonces, pues cuando va a enfrentarse a un móvil, a una red social, a lo que sea, que ya venga aprendido desde antes qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, qué es lo que puede permitir y qué es lo que no debe permitir. Bueno, en cualquier caso, estamos preparados también los padres, Pedro, para ese control parental, que claro, el control parental lo establecíamos, y lo comentaba nuestra compañera Raquel Toste, cuando teníamos el PC en casa, el ordenador. Ahora en los móviles se puede llevar a cabo un control parental, o todo tiene que formar parte de la confianza. Yo creo, a ver, siempre se puede llevar un control parental, pero obviamente si el padre no solo tiene que controlar la tecnología básica del dispositivo de su hijo, sino que además tiene que controlar todas las posibilidades de controles parentales que hay en cada uno de los elementos, pues obviamente ya se convierte en un experto. Entonces, claro, yo creo que lo que tú comentabas era muy importante. Yo creo que concienciar, estar muy cerca, buscar la confianza, que ellos entiendan realmente cuáles son las posibilidades en positivo, que son muchísimas, pero también la parte negativa, y sobre todo que ellos sean conscientes de que tienen una herramienta de comunicación muy importante y que igual que pueden hacer acciones en positivo para los demás, también pueden dañar a los demás, y eso lo tienen que tener en cuenta ellos, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante. Controlar toda la tecnología es muy difícil, además, ¿cada cuánto nos hace una actualización en nuestros dispositivos móviles? ¿Cada 45 o 60 días? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que estar actualizándonos también cada 45 o 60 días para saber el control? Pero ¿quién dice cuando un niño nos muestra su móvil y no sabemos que lo habrá borrado algo antes, que no le interesa dar a conocer, ¿no? O te muestra el móvil que quieres que tú veas y no los servicios que no quieres que veas, no en el móvil, sino en otro sitio, porque sus servicios, porque mucha gente, no, mi hijo no tiene Instagram, mi hijo no tiene Facebook, solo tiene WhatsApp, y lo que tú lo sepas, ¿no?
que es el móvil. Claro. Pero es que después el WhatsApp, perdón, el Facebook o Instagram lo puedes estar utilizando en un ordenador y tú no lo sabes. Es lo que tú dices, hemos fijado la mirada en el móvil y nos hemos dado cuenta de otros dispositivos que podrían claro, muchísimo. Estar dando otros servicios, ¿no? Claro, y la cuestión es que en medio de todas estas tecnologías hay delitos muy graves que pueden condicionar la vida de los menores, que se pueden sentir muy solos porque el ciberacoso, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, es una realidad. Y cuando se sufre ciberacoso puede ser incluso peor que el típico acoso escolar de toda la vida en el patio, porque tiene más dimensión, se prolonga más en el tiempo. Claro, en el tiempo y en las personas que se enteran de que te están acosando también y que te pueden formar parte también, pueden ser cómplices también de ese acoso, ¿no? Cuando hay un acoso en un patio a lo mejor es más de cara a cara, ¿no? Mientras que cuando ya es en una red o en un grupo de mensajería, lo que sea, pues ahí ya se enteran más personas y eso pues también te afecta más, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar también atentos a cuando el niño pues cambia su conducta, su alimentación, porque ahí algo puede estar pasando, no quiere decir que esté pasando, pero bueno. Puede quedar más invisibilizado, ¿no? Incluso, ¿no? A través de las redes sociales, que lo que pasaba antes. A lo mejor antes era más visible, más evidente. Ahora un padre puede no enterarse de algo muy grave que esté pasando a su hijo, salvo que se lo cuente, ¿no? Claro, que esa es la parte, claro, la viralidad es tan rápida que además ya no solo que sea bastante, incluso transparente a uno y entonces esté sucediendo y uno te dé cuenta, sino además la inmediatez de esa acción es muy viral, muy rápida, ¿no? Entonces, claro, por eso decíamos cuando estábamos hablando que es que es muy difícil llevar a gestionar y a controlarlo todo. Yo creo que el aporte de estar muy cerca de nuestros hijos, si tú lo entiendes y comprendes a tu hijo, está claro que cualquier variante que tengas enseguida te darás cuenta. Y es una cuestión de confianza. La tecnología creo que es una capa muy importante en nuestras vidas ya, eso está claro. Encima, no va a desaparecer, que eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que parece que a veces la tratamos como una moda. Y no, esto no va hacia atrás, va hacia adelante. Será más sofisticado, exacto, seguro. Cada vez más sofisticado, cada vez con más potencia, con más posibilidades. Claro, no hay más que comprobar cómo han cambiado las aplicaciones que utilizan los jóvenes en 3, 4 años. Todos sabemos de algunas que son verdaderamente sofisticadas, que permiten mandar mensajes o vídeos que se borran, imágenes que se borran, pero bueno, el problema es que luego a lo mejor no se borran como pueden pensar los más jóvenes. Hay que estar con ellos, hay que saber que eso existe y hay que explicarles que cualquier foto de cualquier carácter íntimo puede quedarse en la red. Sube, pero después bajar es lo complicado. Sí, no, yo siempre, cada vez que hablamos de estos temas y demás, tanto con jóvenes como con adultos, porque también los adultos se enfrentan a su currículum profesional, y eso está ahí, tu vida profesional la pones en peligro en algunas ocasiones por cualquier acción que tú puedas hacer creyendo que no tiene consecuencias. Siempre digo lo mismo, el mejor secreto guardado es el que no se cuenta a nadie. Por lo tanto, la mejor acción que tú no quieres que se sepa es la que no se publica en ningún lado, ni en servicios de estos que se borran en segundo, porque siempre existe la posibilidad. Pues por ahí se podría empezar, ¿no? Quizá mandando ese mensaje tan claro a nuestros niños que tengan 10, 11 años, que cualquier cosa que no quieran que se vea en la red, que no quisiera que nadie conociera, que jamás lo publiquen. Que lo que no hagan en la vida real, que tampoco lo hagan en la vida virtual. Vamos. Efectivamente. Sí, y que el daño psicológico nos hace que mucho también es irreversible, Malú, en el sentido de que antes, cuando no existían las nuevas tecnologías, no existían las redes sociales, a lo mejor ese acoso escolar acababa cuando ya esos niños se separaban de centros en un futuro, pero es que hoy en día te pueden localizar en cualquier momento y pasando el tiempo y pasado los años, ¿no? Sí, sigues conectado, vamos. Por eso, porque sube, pero después bajar. Vamos a ver lo que nos han respondido las personas que nos siguen a través de las redes sociales, porque era la otra cuestión que hemos planteado hoy. Carlos Centurión, muy atento también a este asunto. ¿Qué nos han dicho con respecto a la ciberseguridad de nuestros menores? ¿Somos conscientes del riesgo que pueden llegar a correr? Sí, por supuesto que son conscientes. Muy buenos días a los tres. Las respuestas sobre esta pregunta se las recuerdo y les preguntábamos qué podríamos hacer para evitar el ciberacoso a través de las redes sociales, tanto evitar el ser acosado como que nuestro hijo sea el acosador, que también sería un problema. Las respuestas tienden a un aspecto que se ha hablado ya en la mesa. Por ejemplo, dice Miguel que mi hija solo tiene internet dentro de casa y hasta las 9, a partir de ahí y hasta el día siguiente no hay internet en casa. Es decir, las respuestas, como van a ver, tienden al control del uso de internet. Norca, y seguro que esta respuesta va a generar polémica, dice que los profesores deberían de estar más pendientes de esas cosas, pues en su opinión muchas veces van a los profesores y no le dan la importancia que deberían, dice Norca. Yuko dice que educar sobre los peligros que implican y que no oculten cuando están siendo acosados.
puntos ahí la gran cuestión. Tener bastante, estar abierto a tu hijo para que te lo pueda explicar o no y decir que está siendo acosado. Y Melucci dice que controlando sus redes sociales los menores no deben de tener intimidad en este sentido. También debe de haber total confianza con ellos y que te cuenten lo que está ocurriendo. ¿Es fácil tener esa confianza con tu hijo para que te cuente que está siendo acosado? ¿O no es tan fácil como parece en principio? Yo creo que de todas maneras creo que hay que trabajarlo de mucho antes. De mucho antes. La confianza es de muchos ámbitos, ahora aparece en el ámbito tecnológico y por lo tanto efectivamente es prioritario tenerla porque eso te va a permitir no llegar a la problemática en el mundo digital, ¿no? Pero está claro que yo creo que es un tema que hay que trabajarlo muy a fondo y desde mucho tiempo antes. Por lo pronto, Carlos, vemos que la gente se preocupa por este asunto y, bueno, está esa cuestión que apuntabas, que ya me han hablado en la mesa, de que si son los profesores los responsables o bien los padres. Gracias, Carlos. Hablamos dentro de un rato. Ya decíamos antes, Malú, que quizás son los propios padres. Los profesores pueden detectar determinadas cuestiones, pero a veces se les pueden escapar. Se pueden escapar, claro. Y una cuestión de educación, que es lo que estamos insistiendo en esta mesa. Totalmente, de educación, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños, con las primeras personas a las que pueden ir, a las que pueden apoyar, ¿no? O la que pueden recibir apoyo, suelen ser los padres, ¿no? Que según van creciendo, después pasan a ser los amigos. Entonces ahí pasa algo, ¿no? Ahí la confianza que tienen los niños con sus padres se pierde, ¿no? Y es una brecha importante en la que deben estar ahí, ¿no? Y que eso no se pierda. Bueno, pues aquí queda este asunto, la verdad que genera mucho debate, también hablando cuando decía una de las respuestas también que los niños deberían tener intimidad, no sé hasta qué punto el hecho de también invadir su espacio dentro del móvil y las nuevas tecnologías, pero lo dejamos por otro momento. Pedro Báez y también Malú Tabrahue, que ahora lo he dicho bien, gracias por haberme acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a los dos.